Bueno, hoy vamos a comenzar con derecho de daños. Particularmente habrás visto que está organizado, si se quiere, en eje uno y 2 y luego está 3, 4 y Y 5. 5. ¿Esto por qué? Bien, porque quien organizó el temario no sé qué le habrá pasado ese día, ¿no? Se ve que no habrá tenido el libro apropiado y agarró algunos apuntes y los revolvió y así salió el temario. Están todos desorganizados los temas en el temario. Es decir, en el eje uno tenés cosas que para entenderlas tenés que primero entender cosas del eje 2 y hasta incluso 4 y viceversa. Por ende yo lo acomodé al entendimiento de ustedes para que ustedes tengan una cronología de por qué les explico lo que les explico. Por eso es que está segmentado en eje uno y 2 juntos y todo el resto de la materia, que aunque parece mucho, son temas muy cortos, está todo junto. Por ende, hoy vamos a ver eje uno y 2, ¿no? Subeje temático uno y el subeje temático 2, que repito, parecen muy largos, pero son puntualidades y la mayoría son cortas. En primer lugar, vamos a ver el concepto de daño, ¿no? Porque más allá de hablar del daño, que de por sí es resarcible, primero tenemos que identificar que hay un daño cuando se lesiona un derecho o un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso, pero el daño también puede tener por objeto lo que es el patrimonio, que es el que más estamos acostumbrados quizá a ver o a oír, la persona o incluso el daño ambiental, es decir, un derecho de incidencia colectiva. Hay diferentes tipos de daño y por supuesto más adelante veremos también hay distintos tipos de reparaciones para los determinados daños. Ahora en cuanto a lo que nos solicita el temario, específicamente el daño resarcible, que es el 1739 del Código Civil y Comercial de la Nación, el daño tiene que ser cierto, tiene que ser personal y debe subsistir. ¿Subsistir cuándo? Bien, subsistir al momento de dictar la sentencia, ¿no? Y hago especial foco acá, en este apartado, porque los otros dos son obvios, ¿no? Tiene que ser cierto en cuanto a que se debe constatar, no debe ser presunto, y personal a que únicamente legitimado, ¿no? Para incoar la vía del daño tiene que ser el afectado, ya sea directo o indirectamente. Esos son quizá un poco más obvios. Pero el tercero no lo es tanto porque debe, como dije, subsistir al momento de dictar la sentencia, ¿no? Y esto dicho así suena también un poco obvio, pero tenemos que acordarnos de el bendito EFIP 1, ¿no? El derecho procesal, que es tan lindo y seguramente se lo deben acordar. Recordemos que hay modos normales y anormales de concluir un proceso. El modo normal de conclusión de un proceso es el dictado de la sentencia, ¿no? En cambio, tenemos otros modos anormales, denominados anormales por el derecho procesal, en cuanto a lo que es, por ejemplo, ¿no? El arbitraje, la negociación, la mediación. Entonces son, por ejemplo, sí, bien digo, la transacción de derechos. Entonces estos son modos que, bueno, los primeros tres al menos, no se llegaría a lo que es la vía judicial, ¿no? Por ende, no estaríamos dictando una sentencia. Recordemos que si vamos, por ejemplo, a un arbitraje, el árbitro no dicta sentencia, sino que dicta un laudo arbitral, ¿no? Sentencia dicta únicamente el juez. Por eso hago este hincapié en este tercer punto subsistente al momento de dictar la sentencia. Quiere decir que sí o sí tuvo que haber transcurrido un proceso judicial.
Ahora, en cuanto a la prueba del daño, ¿no? Porque este daño que nosotros alegamos hay que probarlo. Entonces, la carga probatoria, a priori, ¿no? Nuevamente, nuestro amado derecho procesal 1, carga de la prueba, eje 6, va a subsistir en quien alegue su existencia, al menos en principio. Ahora, en cuanto a lo que es el daño moral, ¿no? O daño extra patrimonial, y el daño patrimonial, es decir, aquel daño que es cuantificable en dinero, básicamente hablando, hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en sí el daño, ¿no? Daño resarcible, no es una lesión a un derecho de una u otra categoría, sino en sí el daño resarcible es el detrimento de un valor económico o patrimonial, es decir, la pérdida de poder adquisitivo. Por eso puede ocurrir que en un mismo hecho dañoso, ¿no? Genere daño, por ejemplo, emergente, daño moral. Yo no recuerdo si acá les puse el ejemplo del hombre, el accidente de la sí, les puse ese ejemplo. Un hombre que en un accidente laboral le mutilan ambas piernas, ¿no? Entonces aquí tenemos daño patrimonial, que es el daño emergente, los gastos hospitalarios. Tenemos el lucro cesante, que es el sueldo que deja de percibir. Y el daño, el famoso daño moral, ¿no? Como el Código Civil lo define, el daño en el sentir del espíritu. Es decir, todas estas cuestiones incomprobables en cuanto a la psiquis y cómo él siente la minoración de sus facultades. Entonces tenemos un hecho dañoso del cual van a emerger distintas distintos resarcimientos. Iba a decir indemnizaciones por el accidente laboral, pero no, son resarcimientos. Ahora, también la norma puede referir, ¿no?, a que este daño va a tener por objeto la persona, es decir, las consecuencias que sufre la misma producto de la violación de sus derechos, ¿no? Derechos que son de carácter, por supuesto, si recaen sobre la persona, personalísimos. Es decir, todo lo que hace al daño, en el daño moral en el sentir del espíritu, que yo había dicho, afecciones espirituales, todas cosas incomprobables con las que se puede pedir dinero, básicamente hablando. Ahora bien, como bien dijimos, ¿no?, este daño puede tener un patrimonio como objeto, puede tener la persona también, o recordemos el caso del daño ambiental, un derecho de incidencia colectivo. Por eso es que tenemos distintas clases de daños, que algunas ya te las he nombrado en el ejemplo, como por ejemplo lo es el lucro cesante, que es la pérdida del enriquecimiento patrimonial que se puede esperar razonablemente. Es decir, si tenemos en cuenta que se han frustrado ventajas o ganancias, por ejemplo, ¿no?, de la persona. Tenemos también la pérdida de chance, que es la probabilidad o expectativa de una ganancia futura. Es el caso muy conocido, el ejemplo del jugador de fútbol que se accidenta el día viernes, ¿no? Le cortan una pierna, entonces el día lunes no puede empezar el contrato por el cual se iba a volver multimillonario. Tenemos el daño emergente, que como hemos dicho es el menoscabo que efectivamente sufre el empobrecimiento o la pérdida del poder adquisitivo la persona. Y por último, el daño extra patrimonial, que es la minoración en la subjetividad de la persona, todo esto que hace al daño en el sentir del espíritu y demás, ¿no? Tenemos que aclarar, sobre todo, esta cuestión intangible, o mejor dicho, bueno, sí es intangible, porque a su vez es incomprobable, del daño moral, ¿no? ¿Cómo lo probamos al daño moral? Porque, como te digo, son cuestiones de la psiquis, entonces
lo que es gravoso, si se quiere, para uno, por ahí no lo es tanto para otro. Por ende, en principio lo va a tener que probar quien lo alegue, ¿no? Es decir, que vamos a suponer que hay una imposibilidad de producir la prueba sobre la afección que dice una persona padecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El padecimiento del daño moral, como bien dijimos, según el concepto es interno. Esto no implica exteriorizar conductas o lágrimas, por lo que se considera prueba indirecta surgida de la presunción, teniendo en cuenta el evento dañoso. Esto es una aclaración que hace Lorenzetti debido a que ha habido muchos argumentos de jueces en cuanto a personas que aseguraban algún tipo de padecimiento, ¿no? Aseguraban padecer algún tipo de daño moral en procesos judiciales, y cuando han tenido que declarar estaban impolutas, estaban mejor que el que no había sufrido el accidente. Entonces, ¿qué sucede con, digamos, muchos fallos de este tipo? La doctrina acuerda que se presume el daño moral derivado de la situación dañosa previamente, por supuesto, comprobable. Por eso recordemos, volvemos un poco para atrás, que el primer requisito para que el daño pueda ser resarcido, o se pueda pedir, mejor dicho, un resarcimiento, ahí está mejor, por el daño, es que sea cierto. Y como es cierto, pues ya fue comprobado, se deriva que el daño moral es tal y existe porque el hecho existió. Ahora pasamos a la antijuricidad en 1717. La antijuricidad es una conducta, por supuesto, antijurídica, y por tal resulta contraria al ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que cualquier acción u omisión que cause daño a otro, de no estar justificada, es antijurídica. Esto es más o menos parecido a lo que es el derecho penal, ¿no? Del EFIP 1. Bueno, en realidad está íntimamente ligado, ya que recordemos que el derecho de daños es la parte extracontractual del derecho penal, o como decimos nosotros, los abogados, donde aparece la plata. Entonces, en cuanto a los diferentes tipos de antijuridicidad, tenemos la antijuridicidad en primer lugar, formal, que es cuando hay una acción que es contraria a una prohibición jurídica, ya sea un deber de hacer o de no hacer, es decir, un obrar comisivo u omisivo, esto viene del derecho penal. Tenemos la antijuridicidad material. Aquí ya es bastante más amplio, porque en sí no solo va a comprender aquellas prohibiciones taxativamente escritas, sino que también se infieren de los principios, ¿no? Es decir, del contenido de la acción, como por ejemplo lo es el fraude a la ley. Esto también sería una conducta encuadrada en este tipo. Ahora bien, aquí volvemos otra vez en cuanto a la aclaración del daño moral. ¿Por qué? Bien, porque nosotros estamos en un estadio que es incomprobable. Entonces, nosotros también, de hecho ha habido casos en los que la defensa ha planteado una estrategia en cuanto a que el imputado
producto de sus alteraciones morbosas de las facultades mentales, como nos dice el derecho penal, ha cometido una conducta antijurídica y por haber obrado bajo una desconexión de la realidad, es decir, no tenía contacto con la norma, esta persona, o las diversas estrategias que siguen este lineamiento, plantean básicamente que la persona es inimputable, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer esta aclaración y hago esta conexión entre uno y otro para que no se crea que esto está acá totalmente descolgado. Son estrategias, ¿no?, que se suelen utilizar mucho en lo que es el ámbito del derecho penal, ¿no?, básicamente, o dicho de una manera poco dogmática o catedrática, hacer pasar al cliente por loco, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nos lleva a lo que es la responsabilidad civil. Recordemos, por ejemplo, ¿no?, que nosotros podemos tener un accidente. Ahí está, un ejemplo simple, un accidente de tráfico. Nosotros vamos manejando, mirando el celular y chocamos en la ruta, ¿no? Venía un matrimonio en la otra camioneta. El conductor X muere, el acompañante sobrevive, nosotros también. Nos demanda. Bien, entonces tenemos una muerte, para hacerlo bastante breve, y por eso vamos a tener una etapa penal, pero también nos demandan por daños. Entonces también a su vez vamos a tener una etapa civil, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos salir indemnes de la condena penal, pero no por eso vamos a salir indemnes del deber de resarcir en la vía civil, o viceversa. Por eso es que ambas vías van de la mano y se dice que el derecho de daños es la parte extracontractual del derecho penal. Por eso es que está aquí la responsabilidad civil. Básicamente, ¿qué es la responsabilidad civil? El deber de reparar, como nos dice el código, en la medida que se pueda, el daño causado. Ahora bien, más allá de esta idea, ¿no?, en sí, ¿qué hace el nuevo Código Civil y Comercial respecto al Código Velezano? Sigue la idea del proyecto original, es decir, que unifica la responsabilidad civil contractual y extracontractual, y por eso surge el deber de reparar el hecho dañoso en general, que es el famoso artículo que nos pide el temario específicamente, el artículo 1716. Surge de aquí. Antes existía, como te dije, la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora se unificó y existe el deber de reparar el daño causado independientemente cuál sea. ¿Por qué? Porque sigue el principio de la violación del deber de no dañar a otro, ¿no? O el incumplimiento de una obligación. Son dos cosas que dan lugar a ¿qué cosa? A reparar un daño causado. Entonces, la responsabilidad se va a regir por las mismas normas independientemente de la situación, si se origina en una fuente contractual o extracontractual. Es decir, si el derecho violado, se origina en el deber de no dañar o en el incumplimiento de una obligación, principio namen en la edere, básicamente, que lo pide el temario en latín. No sé, son más top porque lo dicen en latín, pero bueno. Entonces surge de aquí esto. Ahora bien, ya habiendo hecho el concepto básico, ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades civiles, ¿no?, que por supuesto son obligación resarcirlas ante un incumplimiento, ¿no? Tenemos la responsabilidad por el hecho propio o responsabilidad directa, que es básicamente
la que sucede en el derecho penal, ¿no? Que es establecer el nexo causal, la conducta entre el agente y el daño, entre lo querido y lo cometido, como dice el derecho penal. Luego tenemos responsabilidades reflejas, es decir, por el hecho de un tercero, ¿no? O de un dependiente, o también incluso de un hijo menor de edad, salvo, por supuesto que eso lo vemos más adelante, cuando está en horario escolar a cargo de un establecimiento educativo, pero eso es un ejemplo particular, porque habla sobre el cese de la responsabilidad. Luego tenemos responsabilidad objetiva por el hecho de un tercero, es decir, que la misma en sí se va a configurar como la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, ¿no? Es decir, que este empleado nuestro, por ejemplo, esto sucede en la línea de colectivos. Normalmente, hay algunos casos que sí, pero normalmente el transporte público, el chofer de la unidad no es el dueño. El dueño no trabaja, vive justamente de tener muchos colectivos. Entonces, si el chofer de la unidad de transporte público tiene un accidente, debe, en primer lugar, responsabilizarse el chofer, ¿no? Y la responsabilidad es solidaria, por lo que también lo va a hacer el dueño, por más que no haya estado ese día en el colectivo manejando. ¿Por qué? Porque es un empleado nuestro en sí. Y es justamente el garante de la actuación del dependiente. Porque una cosa es que el chofer tenga un accidente porque estaba, no sé, contestando un mensaje de texto, y otra cosa es que ha habido muchos casos en que el chofer tenga un accidente porque el colectivo se quedó sin frenos y el chofer venía reportando la falla en los frenos un mes antes y no han reparado la unidad y la siguen usando. Y por último tenemos la responsabilidad por la intervención de las cosas y ciertas actividades. Es decir, que acaban a responder frente al daño el guardián como el dueño de la cosa. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones y le dejo el auto en el garaje de mi amigo, pues yo no tengo garage, ¿no? O porque él tiene un garage grande. Y yo me voy de vacaciones y le dejo el auto guardado, resulta ser que como a mi amigo le gusta más mi auto que el suyo, lo utiliza y atropella a una persona y la mata, en este caso. Bien, lógicamente él va a responder por esa persona muerta en un accidente de tráfico, porque es el guardián de la cosa, pero el titular de la unidad vehicular soy yo, que soy el dueño, también voy a responder en razón del mismo ejemplo del colectivo. Solo que primero, aquí se debe comprobar, si el daño, es decir, la muerte de esta persona, es causado por el riesgo o vicio de la cosa. ¿Por qué? Porque la ley presume una causalidad, un nexo causal entre el daño y el riesgo creado por el dueño o quien tenía a cargo este auto, el guardián de la cosa, ¿no? Entonces, la única manera en la que el guardián de la cosa se puede deslindar de la responsabilidad es rompiendo el nexo causal. Es decir, mi amigo podría demostrar que mi auto no estaba en condiciones mecánicas de circular por la vía pública. Y con eso la culpa sería absolutamente mía, que soy el dueño, por más que él lo haya atropellado. Así funciona esto. Entonces, ahora vamos a las funciones del derecho de daños en sí. Tenemos el artículo 1708 que nos habla de, en principio, lo que ya venimos hablando, las funciones de la responsabilidad civil. Pero aquí vamos a ver un poco más ahondado la cuestión. También tenemos la función preventiva, que es el 1710, y la resarcitoria, que es el 1716. Ahora bien, vamos a hacer una aclaración, que esto lo piden específicamente en el examen. ¿Por qué no existe la función disuasiva que originalmente estaba en el anteproyecto? Bien, la función disuasiva establecida en el anteproyecto
se eliminó. ¿Por qué? Porque la comisión bicameral fundó esta acción en cuanto a que inhibiría en sí la autoridad jurisdiccional para resolver estas cuestiones, porque se estaría metiendo en el poder que el Estado se arroga para sí, es decir, se estaría metiendo en la función disuasiva al derecho penal. Por eso es que se modificó esta función disuasiva y se transformó en una sanción pecuniaria disuasiva, es decir, una multa disuasiva en cuanto a la cuantía, pues son muy elevadas. Por eso es que el juez, si la parte lo pedía, podía atribuir una multa a fin disuasivo, una sanción pecuniaria, que es lo que hoy quedó. Pero esto no se aplicaba de oficio. ¿Por qué? Porque las multas, repito, eran muy altas, son disuasivas de verdad. En sí, el resto es igual que para el tipo de daño, los demás requisitos, el legitimado es el mismo que para un derecho lesionado, ya sea colectivo o no, ¿no? Y por supuesto su finalidad era disuadir la conducta de quienes menospreciaban la ley. ¿Y por qué eran elevadas? Bueno, primero porque se estableció que la cuantía era discrecionalidad del juez, y segundo para lograr este carácter disuasivo, ¿no? Porque sí, más allá que podemos discutir que en la práctica estas multas se aplican bajo la tasa del Banco Nación y demás. Pero no por eso, que más o menos son las mismas, más o menos no, son las mismas tasas que utilizan en el ámbito civil para aplicar las multas, o también los honorarios, pero bueno, aquí son elevadas, basados justamente en la discrecionalidad del juez, ¿no? Ay, perdón. Tenemos el daño punitivo, por otro lado, ¿no? El cual, como bien dijimos, este daño punitivo, para lo único que quedó vigente, ¿no? Es en cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor 24240 en el artículo 52 bis. Porque este artículo en esta ley nos va a decir que aquel que no cumpla sus obligaciones contractuales o legales para con un consumidor, y siempre y cuando el damnificado lo inste, el juez puede aplicar una multa a favor de un consumidor, independientemente de cualquier otra indemnización que se haya solicitado en el proceso. Esto nos lleva a la función preventiva, que es justamente el deber de prevención, que es el 1710, que nos va a decir, en cuanto a un principio general, que toda persona tiene el deber, si de ella depende, por supuesto, de no dañar e incluso de prevenir el daño. Por eso se trata de evitar un daño injustificado, o si ya se ha producido el daño, que el mismo no se agrave. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las medidas preventivas adoptadas, ¿no?, por una persona pueden evitar o incluso disminuir la magnitud de un daño que un tercero haya causado? Bien, va a tener derecho a que esta persona le reembolse el valor de los gastos en el que incurrió, conforme lo que es el reglamento del enriquecimiento sin causa, en este caso. Entonces, vamos a pasar a lo que es la función resarcitoria en este caso. La función resarcitoria está muy ligada con lo que es la antijuridicidad, es decir, reparar el daño. Perdón, Sonia, no te pregunté, ¿venís bien hasta acá? ¿Tenés alguna duda? No, estoy bien, Jonathan. Me estaba acordando que nosotros en mi juzgado vimos un juicio por una pérdida de valija y dentro del daño moral ellos ponían que la angustia que les causó la pérdida de la valija reclamaban el daño moral.
Porque era la valija de la abuela Era heredada. la valija de la abuela, traía la ropa de la hija para los 15 años y eso les generó una angustia y el estar reclamando y bla, 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 bla. Por El supuesto que viejo nunca les... cuento. Sí, tal cual. Y es que, a ver, nobleza obliga, ya todos lo sabemos. Estos son, a ver, herramientas que nos da el derecho de la cual nobleza obliga, nosotros a veces abusamos para poder pedir una indemnización, porque total es incomprobable. Por eso digo, lo que es importante para mí por ahí es una estupidez para el de enfrente. Y como no se puede comprobar, y no solo eso, sino que se presume además del daño, la indemnización mal que mal te la van a dar igual. Claro, Por eso, en ese sentido, sí, el daño moral es el viejo truco, como digo yo. claro. Entonces, en cuanto a la función resarcitoria, estábamos hablando de la antijuridicidad. Esto consiste en, como bien dije, reparar el daño, pero repara el daño en, o mejor dicho, bajo ciertos presupuestos que deben darse para que el daño sea reparable, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí, si hay un daño, es porque hubo una situación violatoria al orden jurídico, es decir, una conducta antijurídica. Pero recordemos que hay causales de justificación en este caso. Y no solo me refiero a los del derecho penal, ¿no? Sino, por ejemplo, la famosa frase, aquel que cause un daño mayor para evitar un daño menor, ¿no? Por ejemplo, el caso del bombero que rompe la ventana de una casa para salvar a un hombre que se está por incendiar, en este caso. O incluso que ahora están autorizados a romper un cristal de un vehículo particular si hay algún perro encerrado adentro o incluso un bebé también, porque al principio se podía solo con bebés pero no con animales, ahora se extendió también. Entonces hay causales de justificación, ¿no? Y estos caracteres de los cuales yo venía hablando, del derecho de daños, son los siguientes. Primero, la patrimonialidad. Es decir, la reparación del perjuicio va a tener un fundamento. Y este fundamento es patrimonial. Es decir, que se debe efectuar de manera pecuniaria o en especie, que lo vamos a ver más adelante. Luego está la función, como bien dije, resarcitoria o indemnizatoria, llámese como quieras, lo mismo. Básicamente aquí es cuando se viola el principio alterum non laedere o se incumple una obligación preexistente, en este caso. Y tenemos el principio de reparación plena, que en base a este principio, ¿no? La víctima puede ser resarcida integralmente o plenamente, ¿no? Y a la vez también asegurar que el responsable no va a asumir una obligación mayor al daño causado. Y para esto se tiene que respetar 4 reglas. Primero, la indemnización no tiene que ser inferior ni superior al perjuicio causado, como bien dije. El daño debe ser fijado al momento de la decisión, es decir, ahí nos vamos a enterar la cuantía de la indemnización. Bueno, a ver, normalmente es ahí salvo que se pueda en la práctica negociar antes con la contraparte para ya ir con un acuerdo, pero normalmente es al momento de la decisión. La reparación, bueno, como dije, en realidad la reparación o la apreciación tiene que ser formulada en concreto, ¿no? Es decir, debe ser comprobable y la cuantía debe estar también comprobable por escrito, me refiero, ¿no? Y en cuanto a estos dos modos que yo mencioné recién, ¿no? Los modos de reparar, natura o en especie, la reparación in natura básicamente consiste en una obligación de hacer. ¿Por qué? Pues nosotros conocemos la famosa condena y lo asociamos automáticamente a lo penal, ¿no?
pena de cumplimiento efectivo de privación de la libertad. Pero no, en realidad una condena hay tres tipos. Tenemos la de privación de la libertad y de hacer o de no hacer, ¿no? Son dos tipos también de condena. En este caso hablamos una obligación de una conducta de hacer, ¿no? Que justamente en la medida en la que la persona pueda, va a tener que devolver las cosas al estado en la que se hallaban antes de haberse producido el daño, ¿no? Pero, por supuesto, para esto tiene que existir posibilidades materiales y jurídicas. Porque, ¿qué pasa cuando no existen? Porque hay cosas que por más que uno tenga toda la buena voluntad del mundo, no van a poder volver hacia atrás. Como por ejemplo la muerte de una persona. Para esos casos en los que no se dan las posibilidades jurídicas que permitan retrotraer la cosa antes de que le haya ocurrido el daño, existe la indemnización en dinero, ¿no? O una reparación por equivalente. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que no se puede sustituir o no hay una manera de volver hacia atrás. Entonces, a modo entre comillas simbólico, se le aplica un valor en dinero y es esta la reparación que la víctima recibe. O mejor dicho, es la indemnización que la víctima recibe a modo resarcitorio. Ahí me gustó más. Entonces, bueno, como venía diciendo, acá la víctima va a recibir un equivalente que normalmente es pecuniario. Ahora también hay causales que son eximentes de justificación o incluso de antijuridicidad, ¿no? Es decir, situaciones, como ya he explicado, que excluyen lo que es la ilicitud de la conducta o, como lo dice el ordenamiento, disculpan la conducta de la persona. Que como yo siempre explico en penal, aquí hay una pequeña confusión, ¿no? Que el ordenamiento disculpe tu conducta porque tenés una justificación, por ejemplo, matar en legítima defensa, no hace que tu conducta sea menos ilegal, porque vos mataste una persona y eso está mal, lo dice el Código Penal. Pero como lo hiciste en razón de una de las causales o eximentes de aquella conducta que es en defensa propia, no vas a ir a la cárcel, pero no por eso dejas de haber cometido un delito. Lo cometiste, pero está disculpado porque lo hiciste en razón de la protección de tu propia vida. Eso es distinto. Por eso, en cuanto a las causas de justificación, como dije, excluyen la ilicitud del acto, por lo cual el daño, en este caso, estaría justificado, siendo que el Código Civil y Comercial de la Nación admite tres causales de justificación, que es el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa propia, como de un tercero, 34 del Código Penal, y el estado de necesidad, el famoso ejemplo del bombero que rompe la ventana. Ahora bien, viendo esto un poco más a fondo en cuanto al ejercicio regular de un derecho, hablamos del artículo 10 del Código Civil y Comercial en cuanto a incumplimiento, por ejemplo, de una obligación legal en sí. No puede constituir un acto ilícito salvo que haya o que se manifieste, mejor dicho, una situación tremendamente desproporcionada que genere un abuso del derecho, ¿no? Es decir, ejercer un derecho contrariando el ordenamiento jurídico, la moral, las buenas costumbres, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que desde el EFIP 1, por ejemplo, alquilar una propiedad, lo cual es un fin lícito, para que la persona que me lo alquile ponga una casa de tolerancia, por ejemplo, ¿no? O bueno, modernamente llamado prostíbulo, pero para el caso es lo mismo. Luego tenemos la legítima defensa, que bueno, ese ya lo acabo de explicar. El estado de necesidad,
que es el caso justamente de causar un mal mayor para evitar uno, perdón, al revés, el que cause un daño para evitar un mal mayor, ya no me estaba sonando, ya sea actual o inminente, ¿no? Para, en beneficio propio o de un tercero, por eso hablamos del caso del bombero que rompe la ventana para salvar una vida del hombre que se está incendiando. Y en cuanto ya habiendo aclarado esto, los factores de atribución, los factores de atribución son definidos como un elemento que se va a tornar valorativo por el cual el ordenamiento jurídico en sí dispone que se deben imputar las consecuencias dañosas a X persona en cuanto a que ésta ha incumplido obligaciones o ha cometido un hecho ilícito para con otra X persona, ¿no? Es decir, que se van a clasificar estos factores como riesgo creado, o mejor dicho, para que lo entiendas mejor, se clasifican como objetivos y subjetivos. En sí, el objetivo es el riesgo creado y el subjetivo es cuando cometes una conducta con culpa y dolo, o dolo, perdón. Entonces, más allá de esto, ¿no? Los factores en sí de atribución, ¿qué valoran? Como dije, son elementos valorativos, entonces valoran algo. Bien, la voluntariedad del acto como el presupuesto de la culpabilidad. Por eso hablamos de la voluntad exteriorizada de la persona en razón del daño causado, ¿no? Es decir, que si se logra establecer este nexo causal entre la conducta de la gente y el daño creado, se puede atribuir esta conducta dañosa al autor del hecho. Por eso es que se toma como imputabilidad de primer grado, ¿no? En sí. Que esto ya es un poco volver a derecho penal del EFIP 1. Salvo que en el Código Civil y Comercial, porque si bien tiene mucho que ver con penal, aquí no manejamos el Código Penal, el artículo 261 va a definir los presupuestos que no van a poder ser reprochados a nivel subjetivo, ¿no? Es decir, recordemos, no van a poder ser reprochados como conductas diligenciadas con culpa o dolo. Estos tres supuestos son, ¿no? Como yo te venía diciendo, esta estrategia que se suele utilizar en el derecho, aquella persona que comete un ilícito privada de su razón, es decir, que no conecta con la norma, o actos ilícitos de un menor de edad que no haya cumplido 10 años, o de uno que no haya cumplido 13 años, en este caso. Vamos a recordar un poquito breve algunos conceptos del derecho penal, ¿no? Como para sustentar estos tres supuestos. En cuanto a la culpa, es la omisión de la diligencia debida, ¿no? Como concepto. La negligencia, sin embargo, es cuando un sujeto omite los cuidados necesarios, ¿no? Para la realización, por ejemplo, de una actividad. La imprudencia es cuando el sujeto, habiendo tenido en cuenta las diligencias necesarias, por eso no es negligencia, aún así actúa apresuradamente y comete un error producto del apresuramiento, ¿no? Por eso muchos confunden lo que es la negligencia y la imprudencia y no es lo mismo. Y luego tenemos la impericia en el arte o profesión, que como yo digo, aquí se pueden dar las otras tres todas juntas. En sí, la impericia en el arte o la profesión es cuando el sujeto actúa con falta de conocimiento o habilidad en el arte o profesión que pretende ejercer, ya sea porque es principiante o no, aquí eso no importa, importa la conducta exteriorizada en sí.
Por eso acá vamos a hacer foco en lo que es el dolo, que es uno de los más, a pesar de que lo pide el temario, es uno también de los más comunes en la práctica. Es justamente la producción de un daño de manera intencional o con un desinterés, no me sale la palabra, manifiesto por el ordenamiento jurídico. Es decir, yo me represento una conducta dañosa, no me importa, prosigo adelante con mi conducta y cometo el hecho dañoso. Entonces, he aquí este factor de atribución que es valorativo, como bien te vengo diciendo, objetivo y subjetivo, subjetivo, culpa y dolo, aquí estamos ante el subjetivo. Acá llegamos a la valoración de la conducta, es decir, que cuanto mayor haya sido el deber de prudencia que esta persona debió haber tenido para no cometer el acto, ¿no?, mayor, por supuesto, va a ser la diligencia exigible y la valoración de la consecuencia, ¿no? Porque en sí, para la valoración de la conducta, no se va a tener en cuenta alguna condición especial de la persona ni el nivel educativo que ésta tenga, salvo, por supuesto, en lo que son contratos profesionales, ¿no? Porque si te contratan para hacer un edificio y sos abogado, evidentemente le han pifiado la profesión porque no estudiaste para pilar ladrillo, no te va a salir un edificio. Entonces, salvo en esos casos, el objeto valorable no es la condición de la persona, sino justamente el obrar de la misma. ¿De qué estamos hablando? De este nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque si yo me quiero en todo el derecho de daños, no importa qué categoría, en todo el derecho de daños, si yo me quiero deslindar de la responsabilidad, lo primero que debo romper es el nexo causal. Es decir, aquello que me separa de mi conducta respecto del hecho dañoso. Recordemos que qué es lo que se le atribuye a la persona para poder culparla. Este nexo de causalidad. Yo quería hacer esto, fui, lo hice y aquí está el resultado. Entonces, si volvemos hacia atrás y el resultado coincide con mi voluntad, es porque se me puede imputar ese resultado. Bien, si yo no quiero o puedo demostrar que ese resultado, que lo vamos a ver más adelante, fue fortuito, no fue por una imprudencia mía, logro romper el nexo de causalidad, por lo que me deslindo yo de la culpa. Es el caso que yo el caso que yo te expliqué del chofer del colectivo respecto del dueño. Una cosa es que el accidente ocurra por una imprudencia del chofer y otra cosa es que el accidente ocurra por una falla mecánica de la unidad, la cual es deber del dueño de la unidad repararla. Por eso ahí se logra romper el nexo de causalidad, el dueño de la unidad, y decir, no señor, esta persona atropellada fue porque el chofer estaba mirando el celular, la unidad estaba espectacular en cuanto a mecánica. Entonces, he ahí la relación del nexo causal para poder imputar este factor subjetivo, recordemos factor subjetivo, dolo o culpa, como conducta atribuida a la gente. Y esto nos lleva, ¿no?, estos diversos supuestos valorativos, tanto objetivos como subjetivos, a las teorías del daño, ¿no? Que si bien yo hago foco en sí, en la última, porque las otras son básicamente a modo informativo, la que se utiliza hoy, que es la teoría de la causalidad adecuada, va a sostener que no todas las condiciones, como afirman las anteriores teorías, son equivalentes y que en sí la causa va a ser la condición que sea la más adecuada para producir el resultado, ¿no? Y esto es cuando regule o conduzca al resultado. ¿Qué es esto que yo te venía? Esto está explicado por ahí muy complejo en vocabulario, pero es lo que te acabo de explicar. La causalidad adecuada es el establecimiento del nexo causal,
¿no? Es decir, la diferencia entre, a ver, yo tengo un accidente con el colectivo, tengo un muerto, el muerto está, acá no importa por qué se murió, porque el colectivo lo atropelló, eso es un hecho comprobable y está muerto. Ahora hay que ver por qué lo atropelló, si era porque el chofer no prestó atención o por una falla mecánica de la unidad. Entonces aquí lo que estamos estableciendo es la condición más adecuada que nos lleve al resultado. Porque si yo alego, el chofer alegaría una falla mecánica de la unidad y de la pericia de la unidad, resulta ser que estaba perfectas condiciones mecánicas, la teoría se cae. Entonces esa no es la condición que nos lleva al muerto. Pero aparece una cámara de seguridad que filma al chofer al momento del accidente respondiendo un mensaje de texto, entonces esa sí va a ser la condición más adecuada que nos lleve al resultado, el muerto que tenemos en la calle. Y con esto terminamos la unidad 1 y 2 de derecho de daños.